Soy Crypto Bernie y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal. Hoy quiero hablarles de Valibots, donde han tenido unos problemas grandes desde el inicio del proyecto. Ellos han sido un equipo completamente honesto y transparente, pero a pesar de su trabajo juicioso, han tenido dos problemas. El primero fue en febrero, que tuvieron un problema manual con uno de los threads y perdieron alrededor de los $60,000 cuando el proyecto ya llegaba a los 100,000 recogidos. Eso significa que se volvieron y empezaron abajito de los $40,000 a recomponer el portafolio. Esto llevó a que Jeremy y Ron, que son los directores de este proyecto, tomaran un riesgo muy grande y terminaran generando unos muy buenos resultados en los meses pasados. En marzo y en abril generaron aproximadamente el 25% de rentabilidad, llevando el portafolio casi a los $70,000, $80,000, y en el mes de mayo ganaron alrededor de 15%. Eso significa que ya estaban a punto de llegar al punto donde habían arrancado con el dinero que habían perdido al principio del proyecto. Adicional a esto, habían tenido un ataque de unos hackers que afectaron muchísimo la credibilidad del proyecto, pero que lograron recomponerlo, y no solamente porque el proyecto era muy bueno, sino porque realmente el equipo es sólido, es transparente, es ético y es legal. Me gusta el equipo, me gusta el proyecto. Yo invertí al final del mes pasado creyendo en lo que ellos están haciendo. Antes de que se acabaran los NFTs, ellos cerraron el portafolio de venta de NFTs y ya estaba el límite. Ahora, ellos siguieron apostándole al trading, y estaban la semana pasada, qué pena por la garganta, la semana pasada estaban operando en el mercado de acciones, en el índice de tecnología de Estados Unidos, de las 100 empresas más grandes del mundo en Estados Unidos, y tomaron una decisión cuando el high del mercado creyeron que ese era. Ya habían medido varias veces, llegaron a un punto donde tomaron la decisión de irse en corto, que era una venta masiva en ese punto, y lo que pasó en ese momento fue que Nvidia reportó, y Nvidia tiró el nivel todavía más arriba, muy muy fuerte, lo cual hizo que tomara este bot y terminara de liquidar toda su posición y perder todo. Perdieron hasta la camisa. ¿Qué pasó? Valibots está en ceros en este momento. El equipo tomó la decisión de aportar entre $9,000 y $10,000 al portafolio. Van a solidificar el portafolio y van a empezar a tradear. Y toda esta información nos la dio Jeremy, les voy a mostrar ya mismo. Toda esta información la dio en el Discord el viernes pasado. Miren, acá está el Discord del equipo. Jeremy reportó que tuvo un muy mal día, que no le va a dar largas a esta historia, que va a decir la verdad. El trading bot fue liquidado por unos trades. Ellos tomaron la decisión de abrir unos trades de ventas, unos trades en corto, cuando el mercado estaba completamente en el alza, y el mercado tomó un punto en contra de ellos con los reportes de Nvidia, que es un productor de chips que está sacándola del estadio con sus chips de inteligencia artificial, y terminó tirando demasiado para arriba esa vela verde, lo que hizo que el mercado pues se comiera por completo este bot y ver qué pasaba. Ellos tomaron la decisión de poner la cara, de empezar a hablar con la gente, y hoy tuvieron una entrevista, un town hall, donde contestaban todas las preguntas que hubo durante el fin de semana al equipo, que realmente fueron insultantes. En muchos de los casos fueron insultantes. Yo entiendo que la gente esté inconforme, pero también hay que respetar a la gente, y en este caso hubo preguntas que, claro, salen de lo más hondo, pero por una sola cosa. Porque acá la gente no está invirtiendo capital de riesgo, están invirtiendo otro estilo de cosas, unos riesgos que no deberían tomar tampoco, y están echándole la culpa al proyecto. El proyecto, cuando uno invierte, igual que todos, igual que siempre lo he dicho, uno debe invertir solo capital de riesgo y solamente lo que estén dispuestos a perder. En este caso, seguramente hubo gente que apostó más plata de la que estaba dispuesta a perder y está bastante inconforme con lo que pasa. Claro, todos tenemos que estar inconformes y pedir resultados. Jeremy
puso que lo iba a hacer, que iba a mostrar los resultados, y hoy en el town hall que él hizo, en la entrevista que él hizo, mostró los resultados de los trading bots, y creo que le da mucha tranquilidad a la gente de saber que está frente a un tipo serio, transparente y honesto, que no nos va a dejar caer, que va a hacer lo posible de aquí en adelante de recuperar el proyecto, así sea a muy largo. ¿Qué hizo y qué propuso? Es poner $10,000 de su propio capital y va a empezar a operar en el par de euro-dólar, que tiene más posibilidad de ganancia con no tan grandes volatilidades, y lo que va a hacer es irse en corto y en largo en este par. Ellos son muy buenos traders y esperan que con estos $10,000 generen alrededor de $600-700 mensuales, con lo cual van a poder comprar los NFTs de las personas inconformes, los que quieren salirse del proyecto, a un precio de descuento realmente mayor, y pues pagarles a ellos paso a paso y eliminar a todas las malas energías que se están generando. Y obviamente les doy la razón de que pueden estar inconformes, pero con respeto, creo yo. Bueno, era lo que les quería contar. Les recuerdo que no soy su asesor financiero, les recuerdo que estoy acá para contar mi historia, y que les pido el favor de que me den like a todos los videos, que se suscriban al canal y comenten lo que piensen de ValueBots y de lo que está haciendo Jeremy y Ron en este proyecto. Nos vemos en la próxima. Gracias por estar acá.